Yo le voy a responder al pastor Andrés Corso qué es lo que pasa desde el punto de vista de las víctimas. Em, yo estoy completamente de acuerdo que no es la iglesia la que perpetra estos delitos, pero sí son unos responsables indirectos de todas las acciones que cometen sus servidores contra los niños y contra los adolescentes, porque uno como mamá pone la confianza en ustedes, en sus servidores, para, para sembrar pues los principios bíblicos de Dios, pero lo que pasa es que eh, no importa si el 99% de la iglesia es normal, si hay un 1% de corrupción, un 1% que violenta a niños y tú eres una víctima de ellos, entonces lo que tiene que hacer la iglesia es tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no toman cartas en el asunto? Porque ustedes confían todo el tiempo en la inteligencia de las instituciones, en lo que ellos les dicen que deben guardar silencio y que no. Resulta que estas instituciones, como decir, como fiscalía, policía, estas instituciones ahora son las instituciones más corrompidas que existen en este país, que tienen un negocio de trata de menores. Entonces, además de eso, tienen un negocio de justicia. El negocio de justicia funciona que es que el que paga aquí es el que tiene, es la víctima y es al que le hacen justicia. Entonces ustedes no pueden entrar en esa coordinación con esas instituciones de guardar silencio para que ellas puedan desarrollar el negocio efectivo de la justicia, para que ellos puedan aplicarle justicia a los que ellos consideraron que entre comillas es a los que pagaron. Ustedes siempre tienen que defender como primera instancia a las mujeres, madres y a los hijos. ¿Por qué? Porque esas son la base de la familia. Le estoy hablando en los términos que a mí Dios me enseñó cuando vino a rescatarnos en el año 2011, porque nosotras íbamos a ser ultrajadas por una iglesia. ¿Por cuál iglesia? Por Punto de Encuentro, la iglesia de la familia del progenitor. La iglesia de la familia del progenitor, ¿qué hizo? Metió, o sea, coordinadamente con servidores de su iglesia, cuando mi hija estaba pequeñita, ellos le mandaban una cantidad de información para violentarla psicológicamente. Primero, trataban de dañarle la mente de mi hija con la mamá, que ella era una bruja, que ella era mala. Todas las cosas que mi hija me contaba, que yo le decía, mamá, no les hagas caso, gorda, no les hagas caso. Y ella se enojaba. Que dibujara al papá, un señor que jamás se presentó, que no tuvo ningún interés en su hija, que ni siquiera cuando yo lo obligué por medio de comisaría que tenía que visitarla, fue 2 veces y jamás regresó. Entonces, eh, para, era mejor que mi hija creciera, ¿sí? Sin el tormento de un papá ausente, y ella fue en toda su infancia fue feliz, pero cuando llegó a su iglesia todo el tiempo era hablándole de la iglesia. Cuando la mandaron a violar en el jardín que no tiene nada que ver con la iglesia, en un jardín que yo la metí, y la mandaron a violar policías, mi hija no quiso estudiar, ella quedó ahí sí un tratamiento con una psicóloga, y yo fui la que le enseñé a leer, a escribir y a matemáticas. Por eso yo la conozco desde chiquita, yo sé quién es mi hija y yo he sido la profesora de ella toda la vida, porque yo toda la vida he enseñado de todo. Y la meto yo en un colegio que lo estaba recomendando la iglesia Su Presencia. En ese colegio la psicóloga, que era también una servidora de Su Presencia Kids, la psicóloga tenía una hazaña, y la dueña, que se llama Sol, las dos contra mi hija. No la ponían a estudiar, la dejaban cuidando. Mi hija me contaba que solamente la ponían a cuidar niños. Y la recomendación de la psicóloga fue que jamás la metiera a un colegio de niños normales. Me dio un colegio que ella me recomendaba que era para niños especiales y que jamás podían estudiar en un colegio bilingüe. Cuando yo fui al colegio, era un colegio de niños mongólicos. Claro, gracias a Dios, yo no le hago caso a todos estos cerdos, porque son cerdos,
sino que yo le hago caso solo a Dios. Entonces inmediatamente yo matriculé a mi hija en un colegio bilingüe y mi hija aprendió fácilmente inglés, que le fue cortado gracias al ICBF. En marzo le cortó su estudio de inglés y no supe jamás qué pasó con todos sus estudios que venía. Porque entonces como me dieron una medida de protección, entonces yo no pude saber qué más le habían hecho a mi hija. Entonces todo esto fue propiciado desde su presencia aquí, ¿sí? Cuando ella va creciendo, todos estos funcionarios falsos del ICBF que yo he denunciado, todos los testigos falsos, lo único que hacían era amedrentar a mi hija en la casa de que ya la venía a recoger al ICBF y se la iba a llevar. Cuando iba a cumplir años, cuando era diciembre, cuando tenía que entrar al colegio, le decían que no la podía, que no la dejaban, no le iban a dejar entrar, y el papá dejaba de pagar cuota. Entonces esta tortura que la hace la policía junto con estas instituciones de funcionarios corruptos metidos dentro de las iglesias para poder coordinar de manera organizada cómo torturar a una hija. Entonces, cuando usted se sube a la tarima y me dice que tienen la mente de Cristo, entonces yo le digo, la mente de Cristo es asertiva, la mente de Cristo es clara, pulcra, honesta, no miente, no tiene juicios y simplemente decide lo mismo que Dios hizo con nosotras, que fue venir a apoyarnos y a decirnos, darnos instrucciones claras de qué teníamos que hacer para poder protegernos de todos estos delincuentes. Entonces, cuando usted dice que tiene la mente de Cristo, ¿sí? Usted tiene que responder de la misma manera que Jesús me ha respondido a mí y me dijo, primero Él, segundo tu hija y luego todo lo demás. Entonces la iglesia tiene que proteger a las mujeres que denuncian delitos y a los niños sin ser denigradas, ni ser cuestionadas, ni poner en tela de juicio lo que ellas están denunciando, porque ustedes están prefiriendo escuchar a estos delincuentes que se están pasando como autoridades judiciales y no lo son. Lo único que tiene es su negocio, si es el violador con el violador, si es tráfico de menores con el tráfico de menores, si es fraude procesal con el fraude procesal, con los abogados. Esto es un negocio y la iglesia no puede actuar de manera coordinada con estos delincuentes criminales que invisibilizan los delitos de todas las personas víctimas de todo por confiar. Entonces, claramente la iglesia no es la perpetradora del delito, pero sí es responsable que cuando uno denuncia, inmediatamente tienen que actuar. ¿Por qué yo no fui a los grupos de conexión? Porque la primera vez cuando yo me acerqué, que escribí el libro, las dos mujeres me llamaron que porque había escrito ese libro y yo les expliqué claramente por qué yo iba y no decía nada, yo solamente iba a orar. Me hicieron llenar como un cuestionario donde todas las preguntas eran muy íntimas y yo confié y se los respondí. ¿Qué hicieron con ese cuestionario? Terminó en la fiscalía con la policía judicial. ¿Por qué? Porque todo lo que yo conté en intimidad se lo mandaron a hacer a mi hija, apenas se la secuestran y la torturan. Entonces no puede ser posible que yo dé mi información en una iglesia para que la utilicen delincuentes para poder violentar y torturar a una niña. Y aquí sí hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad ética y hay una responsabilidad histórica, porque como iglesias ustedes saben, porque aquí no solamente son ustedes los que sufren de este tipo de servidores, ellos están metidos en todas las instituciones, en todas las iglesias, jardines públicos, jardines privados. Aquí lo que nos tenemos que cuidar nosotros es de esas instituciones que nos están violentando y ustedes no los pueden continuar protegiendo porque van a caer en condena con Dios.